Buenas tardes. En esta ocasión hablaremos sobre el capítulo 2, análisis de problemas. Mi grupo está conformado por Kevin Calderón y Valentina Gantiva. Principalmente hablaremos sobre la comprensión y la adquisición de habilidades para la resolución de problemas. Las habilidades se explican básicamente por sí mismas. Son las habilidades que te ayudan a superar los problemas. También podemos identificar a las personas que tienen gran capacidad para la resolución de problemas y las personas que tienen un déficit también en este ámbito. Esto funciona como un algoritmo que te permite tener éxito en el trabajo y enfrentar cualquier dificultad. El algoritmo se divide en 6 pasos. El primero es enfrentar un problema sin ignorarlo o escapar de él. Las habilidades para resolver problemas que se involucran en este ámbito son la fuerza de voluntad, la perseverancia, la fuerza interior, la energía. El segundo es el análisis de problemas. Implica la habilidad como una escucha efectiva, una recopilación de datos, un análisis sobre el proceso y la búsqueda de hechos que puedan haber generado esto. La tercera es generar posibles soluciones, que se suelen hacer con la ayuda de un equipo de trabajo para generar soluciones. Esto se da mediante la lluvia de ideas, la previsión, predicción, planificación de proyectos. La cuarta es comparar las soluciones para determinar la mejor. Una de las resoluciones involucradas son el análisis, la discusión con el equipo de trabajo, la corroboración, la mediación y un desarrollo de pruebas. La quinta es implementar un plan para resolver el problema. En esta se realizan acciones directas dirigidas con el problema. La implementación requerida, la presencia de puntos de referencia para denominar qué tan efectivo fue el plan en un futuro, o qué tan efectivo será el plan en un futuro. Las habilidades involucran la elaboración de un punto de referencia, la gestión de tiempo, gestión de proyectos, ejecución de los mismos proyectos y la colaboración de los compañeros. Y la sexta es evaluar la efectividad de las acciones. Con la ayuda de los puntos de referencia, del quinto paso, del paso anterior, determinar si esto requiere habilidades como una encuesta, una retroalimentación a los clientes, un análisis de datos y llegar a definir si sí fue exitosa la solución del problema. Bueno, podemos ver en la siguiente diapositiva, dice que a las personas les gusta resolver los problemas y a la vez los integrantes de una organización obviamente lo disfrutan, disfrutan las recompensas del éxito y los integrantes siempre buscan resolver los problemas siempre y cuando cumplan con 4 condiciones que son las que voy a mencionar. Debe poseer habilidades necesarias para la solución de problemas que suceden en sus cargos. Deben experimentar el éxito al usar estas habilidades, deben recibir alguna remuneración al resolver los problemas y no deben temerle al fracaso. También puede ocurrir lo contrario. Hay personas que suelen evadir las situaciones y no son capaces de enfrentar la solución del problema. Cuando no experimentan el éxito ya cogen como un temor y empiezan a sentirse inseguras ante cualquier adversidad. Uno de estos motivos de la resolución de problemas sería la causa y efecto. Un problema es el efecto que pudo haber sido generado por una causa. Siempre se debe relacionar el efecto que observamos con algunas causas que lo hayan generado. Solo así podemos estar seguros de tomar una acción correctiva apropiada y esta puede corregir el problema y evitar que se vuelva a presentar. Casi todos hemos vivido este tipo de problemas, ¿cierto? Continuamos con los criterios que definen un problema. La principal incomodidad a la hora de identificar los problemas se da debido a que no se alcanza el nivel de satisfacción esperado y se desconoce la causa de la actuación deficiente.
Por ejemplo, pues podemos evaluar el siguiente texto. Dice que nuestra laminadora de papel nunca produce más del 80% de su capacidad teórica, pues lo que aparece en la ficha técnica, sin importar que se haga pues todo lo posible. Pues la solución en este tipo de problemas no radica exactamente en analizar por qué surgió la situación, sino que la solución correcta es buscar respectivas soluciones para mejorar la acción, sin cuestionarse de tal manera de qué pudo suceder. Bueno, seguimos. La siguiente es la estructura de un problema. Siempre hay un estándar de desempeño, pues cuando todas las condiciones requeridas son aceptables y se presentan pues como debería ser. Esto es aplicable en todo lo perteneciente al medio de trabajo, ya sean las personas, los software, los sistemas, los departamentos, los equipos de trabajo. Si surge un cambio en alguna de estas condiciones, lo más probable es que también se altere el desempeño. Muchas veces estas alteraciones pueden ser para bien o para mal. Dependiendo del tipo de esta alteración, también pues repercute en la misma urgencia de la reacción que podemos brindar. Lo que esto quiere decir es que a veces pues los cambios son positivos. Entonces la acción pues de corrección no va a ser con igual urgencia que si el fallo fuera en un ambiente negativo. Con este cuadro pues podemos darnos cuenta de la estructura de este problema. En el lado izquierdo aparece la línea del desempeño junto con la línea como debería ser y como realmente va a funcionar. Entonces podemos ver que en el ejemplo de la máquina está funcionando y en cierto punto pues produce un cambio, el cual va bajando el rendimiento de la máquina y va a un desempeño pues inferior. Seguimos con las estructuras de un problema de arranque. Este problema pues lo podemos identificar con una causa generalmente que se enfoca en la búsqueda de un cambio específico que haya causado el deterioro de la acción. Sin embargo, en este caso, podemos ver que no ha existido precisamente una variación, lo que significa que la máquina o el proceso no tiene un déficit porque nunca ha funcionado a su perfección, lo que quiere decir que el problema pues estuvo desde el inicio y por eso lo llamamos el problema de arranque. Aquí en la siguiente gráfica pues podemos ver la estructura, la cual nos muestra que el problema ha sido, el desempeño real del proceso desde su inicio ha estado por debajo de las expectativas. Entonces pues nunca ha funcionado correctamente y nos explica que el problema pues estuvo desde el arranque de la acción. Por último, podemos ver que enfocarnos en unas técnicas del análisis de problema. La desviación actual de un desempeño que antes era aceptable y un desempeño que nunca ha sido satisfactorio pueden abordarse mediante las siguientes técnicas, y estas técnicas las va a explicar mi compañera. Por esta parte vamos a hablar un poco sobre el proceso del análisis de los problemas. Vamos a enunciar el problema central para distribuir nuestros cinco soluciones que tenemos en esta parte. Bien, en la historia de nuestro caso real es un preludio necesario para demostrar las técnicas del análisis del problema. En este caso tenemos el caso del filtro de aceite de soya. Tenemos nuestro cliente es muy importante proveedor de alimentos. Una de las plantas de la compañía produce aceite de soya. Las 5 unidades se filtran aceite, están situadas en el mismo edificio.
El día que por primera vez se observó el problema en estas máquinas, un capataz entró corriendo a la oficina de un superior que dijo: el filtro número 1 contiene una fuga. El edificio estaba filtrado y estaba lleno de aceite. El capataz supuso que la fuga era causada por válvulas aflojadas por la vibración de la máquina. Eso ya había ocurrido antes. Entonces, muchos capataces que iban a mirar sobre el problema de esta fuga de la máquina nunca daban con el caso para poder arreglar esta máquina, hasta que por el último capataz se dieron cuenta que es que las válvulas estaban con un soporte contrario, todos estaban con un soporte circular y esta era la única máquina que tenía las válvulas cuadradas. Entonces ahí se producía este escape y ese era el problema, por darle un breve resumen a este. Bien, tenemos por otro lado la definición del problema o enunciado de la desviación. Entonces tenemos, antes de poder describir, analizar y explicar un problema, es imprescindible que lo definamos con precisión, y esto lo logramos por medio de un enunciado de la desviación o nombre del problema. Por otro lado, en la segunda solución tenemos la descripción del problema en 4 dimensiones. Bien, estas 4 dimensiones son la identidad, la ubicación, tiempo y magnitud. En identidad tenemos qué es lo que estamos tratando de explicar. En ubicación, donde lo observamos. En tiempo, cuándo ocurre. Y en magnitud, qué tan grave o extremo es. Bueno, en este caso vamos a explicar sobre el problema. Entonces, en la ubicación encontramos dónde se observa geográficamente la falla. Entonces se encuentra en la esquina del norte de la planta de los filtros. En tiempo, cuando se observa por primera vez, hace 3 días al comenzar el turno del capataz. Y por magnitud tenemos cuál es la extensión del problema. Entonces tenemos, se tiran de 5 a 10 galones por turno, solo el número de esta máquina. Bien, por tercera instancia tenemos la obtención de información clave sobre las 4 dimensiones del problema para generar las causas posibles. Entonces tenemos, al aplicarse la pregunta ¿qué se distingue a las 4 dimensiones del problema?, nuestro análisis comienza a revelar pistas importantes de las causas del problema, pistas, no respuestas o explicaciones. Por otro lado, tenemos la cuarta parte, que en esta cuarta parte tenemos la solución del problema de la causa más probable. Entonces, el último enunciado está numerado como una posible causa simplemente porque es posible. Eso es importante. Al incluir todas las causas posibles, no podemos nada. Mantenemos nuestra objetividad y reducimos la incidencia del conflicto y el desacuerdo en la explicación de un problema. Y por último tenemos en la quinta parte tenemos la verificación de la verdadera causa. Entonces, verificar una causa probable es comprobar que ésta produjo el efecto observado. En nuestro ejemplo, todo lo que necesitamos hacer es obtener un empaque con esquinas redondas del proveedor anterior instalado y ver si se elimina esta fuga. Como anteriormente dije, estas fugas eran causantes por estas válvulas que no estaban correctamente puestas en las máquinas que debería funcionar de manera correcta. Y esto es todo, profe. Muchas gracias.